Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo, para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Le damos la bienvenida a todos. Ya estamos, los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, que ya los videos se reproducen increíblemente y nos ven en muchos países del mundo, y la gloria es para Dios. No nos queremos hacer famosos, ni su servidor, ni el nombre de esta iglesia, sino queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, su sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Y también hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor traducción en español. No usamos la Reina Valera 60 ni la Nueva Versión Internacional, pero si usted ve algo en azul, lo explicaremos cuál es la traducción correcta para que nosotros nos guiemos mejor, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, si usted tiene su Biblia, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, abra su Biblia en Colosenses 1. Vamos a estar trabajando en Colosenses 1. Es una de las predicaciones muy buenas, 100% doctrinales, 100% para la iglesia. Hubiera querido yo que alguien me predicara de Colosenses 1 hace 15, 20 años, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque ninguna falsa iglesia, ninguna secta te predica de Colosenses 1 si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque es 100% para la iglesia, 100% doctrinal y 100% una revelación que nos da que el apóstol Pablo, que Jesucristo es Dios. Y vamos a ver más detalladamente este capítulo, sus 29 versículos y su exagésis, ¿verdad? Entonces, el versículo principal ya lo leímos esta mañana y dice Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo. ¿A quién le habla Pablo? ¿A todo el mundo? ¿A los mormones, a los testigos de Jehová? No, a la gloriosa iglesia. A la gloriosa iglesia. Dice, porque vosotros hablo. Gentiles, porque nosotros somos gente. De ahí viene la palabra gentil, de gente. Porque si usted no es gentil, entonces es un marciano. Todos somos gentiles, excepto los judíos. Para Dios hay tres grupos: judíos, gentiles, iglesia. Judíos, gentiles, iglesia. No existe otro grupo para Dios. Entonces nosotros somos gentiles y Dios seleccionó un apóstol para que nos guiara, para que nos diera todas las enseñanzas, todas las doctrinas a nosotros. Por cuanto a la verdad. Entonces, ¿puede haber mentira? Claro que sí. Yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Algunas Biblias pusieron mi ministerio honro. No, él glorifica eso porque Dios le dio esa oportunidad de no solo llevar el evangelio, sino llevar las doctrinas, los estatutos y los misterios, y etcétera, etcétera, todo para la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante esta cita, ¿verdad? Porque esta cita decidí de predicar de Colosenses 1 porque el sábado me visitó un testigo de Jehová y yo le di esa cita al principio porque él me dijo, ¿qué es lo que más te gusta de la Biblia? Le dije las sanas palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Y rápido es el primer testigo de Jehová que veo sin Biblia, que saca su teléfono y que lee la cita y que le hace señas al otro que se fuera al carro, porque yo creo que el otro estaba en entrenamiento, no quería oír lo que yo dijese, ¿verdad? Porque así trabajan ellos, ¿va? Uno va, el que va a hablarte y el que lo están entrenando, ¿va? Para que después le puedan sacar dinero para comprar atalayas. Entonces, le dije esa cita, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta de la Biblia. También me preguntó, dice, ¿has leído la Biblia? Le digo, sí, varias veces. ¿Y qué has leído? Le digo, no te entiendo. Le digo, ya leí yo la Biblia completa varias veces. Le digo, ¿tú ya la leíste? Y no dijo nada. Se quedó callado. ¿Ah? Porque ¿cómo se atreve a hablar de Dios? Ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Ah? Lee más en la atalaya que la Biblia. Eso es ridículo, ¿va? Entonces, dice, mi ministerio glorifico. Después ya me dijo que yo tenía una actitud muy atacante. Digo, no, yo soy soldado de Cristo y yo defiendo la palabra de Dios.
De mí pueden hablar lo que se les dé la gana, que yo soy loco, maniático, ridículo, etcétera, etcétera. Pero si hablan de mi Dios, yo los defiendo, porque están hablando de Dios. No están hablando del presidente, de Juan Pita, están hablando de mi Dios. Entonces yo como soldado de Cristo, eso es ser un cristiano apologético, defender la palabra de Dios. Por eso esta es la espada del Espíritu. Es la única manera que nosotros podemos defender con la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso para que nosotros no caigamos en sectas falsas, religiones falsas, que nosotros seamos guiados por el apóstol que dejó Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? No es Juana, no es Chana, no es Pedro, no es Juan, es Pablo. Es Pablo. Pablo fue comisionado para nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, dice Colosenses 1, ¿verdad? 1:1, vamos a empezar a trabajar en Colosenses 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Como se ve, como ven ahí, ¿por voluntad de quién? No fue por voluntad de un grupo de pastores que ungieron al hermano y lo hicieron apóstol, no. Por voluntad de Dios, ¿verdad? El mismo Dios se le apareció a Pablo, hasta se quedó ciego. Pablo por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo es el que desde muy joven estuvo con el apóstol Pablo y él le enseñó la sana doctrina para que él le ayudase en otras iglesias, ¿verdad? Hay veces que Pablo llamaba a Timoteo hijo, pero no le decía hijo porque hay una paternidad espiritual, no. Le llamaba hijo porque él lo mantenía, él le daba dinero, él le daba de comer. Él vivía con él en su tienda y él hacía tiendas de campaña con él. Por eso le llamaba hijo, no por otra cosa, porque hoy en día hay muchas sectas y muchas religiones falsas que te dicen que hay una paternidad espiritual. Así en México nos encontramos con alguien que dice, no, nosotros vamos a nuestra iglesia y te presento a mi padre y a mi madre espiritual. Hasta guadalupana me salió. Dije, ¿cómo que madre y padre espiritual? Sí, es que ellos nos hablaron de Dios. Y yo me quedé, ¿qué? Digo, yo estar yo loco para decir que alguien es mi padre si el que me dio el espíritu fue Dios, no un hombre. ¿Cómo le voy a llamar yo padre espiritual a alguien? Jesús dice, no llamáis nadie padre que esté arriba en el cielo o debajo en la tierra. A nadie llames padre, sino a aquel que está en el cielo. Jesús mismo lo dice, el Dios mismo lo dice. Dice 2 Timoteo 1:11, el contexto general, de lo cual yo soy puesto, ¿a quién? El apóstol Pablo. Predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Entonces, ¿quién es el maestro de los gentiles? Pablo. Porque hay muchas iglesias tradicionales que hoy en día que que dicen que Jesús es el maestro. Jesús es el maestro de Galilea. Sí, Jesús es el maestro de Galilea, pero Jesús vino primeramente a los judíos, ¿verdad? Sigue siendo nuestro maestro, porque todo lo que Jesús quiere para la iglesia se lo dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos lo repite en las epístolas. Entonces, él es nuestro predicador, nuestro apóstol y nuestro maestro. Entonces, tenemos que aprender de Romanos a Filemón. Ahí se encuentra la doctrina para la iglesia. De Romanos a Filemón se encuentran todas las cartas doctrinales para la iglesia, ¿va? No podemos sacar nosotros otras cosas fuera de contexto que no son para la iglesia. Y si Jesús dijo algo, o si en el Antiguo Testamento dice algo, y el apóstol Pablo lo repite, como honrarás a tu padre y a tu madre, y Pablo lo repite, pues es para la iglesia. De otra manera no es para la iglesia. Entonces, él es nuestro maestro. Dice Colosenses 1:2, ¿verdad? Ya vamos avanzando. A los santos y hermanos fieles, a los santos de Dios, ¿verdad? No a los santos que se les prende una velita, a los santos de carne y hueso, los que respiran, y hermanos fieles. ¿Por qué dice Pablo a los santos y a los hermanos fieles? Porque en una iglesia se compone con cizaña y trigo dorado. Entonces, algunos están en el proceso de que van a querer el evangelio y van a ser sellados con el Espíritu Santo. Entonces, esos son fieles porque siguen viniendo a la iglesia. A los santos son aquellos que ya tienen el Espíritu Santo y están apartados para Dios, tienen el sello del Espíritu, como dice Efesios 1:13, porque creímos al evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo
hasta el día de la promesa, que son las arras del Espíritu, dice el versículo 14, ¿verdad? Dice, a vosotros, dice, los que están en Colosas, ¿verdad? Por eso se llama Colosenses el libro, gracia a vosotros y paz, ¿verdad? Porque son los dos grandes pactos que hay, el pacto Shalom, Antiguo Testamento, o de paz, y el pacto de la gracia. Pero ahora, ¿cuál es el más importante? ¿Shalom o gracia? Pablo lo pone primero, que es la gracia. Gracia y paz, ¿verdad? Porque ahora es más importante la gracia que Shalom, ¿verdad? Pero hay muchos que te enseñan, no, que tú Shalom, y Shalom esto, y Shalom el otro. Así hay mucha gente. Nada más les agarran nombres que les gustan, ¿verdad? Pero no, es gracia. La gracia es más importante que la paz, porque no puedes tener paz sin gracia. Porque la única forma que tú tengas la paz es haciendo las paces mediante la cruz, el acto de gracia que Jesús hizo en la cruz. Amén. Vuestro Padre y Señor Jesucristo, es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque mucha gente le sigue llamando otros nombres que tuvo como atributo en el Antiguo Testamento, porque él se iba a revelar hasta en la cruz, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que hay Jehová Jireh, que es el Señor Jireh, que etcétera, que Esquianú, que etcétera, que Nisán, cuando Josué tomó el estandarte, ¿verdad? Todos son nombres que le pusieron a Dios por las actitudes que tenía Dios, ¿verdad? Como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y el ángel lo detuvo y vio un cordero que Dios le proveó, dijo el Señor Jireh, porque tampoco dice Jehová en la Biblia, eso se lo pusieron los católicos en el año 350. Entonces, vemos que a todo el mundo les gustan esos nombres, ¿verdad? De Jireh, que esto, que lo otro, pero nadie dice Jehová Tezcaniú o el Señor Tezcaniú, porque esa es justicia de Dios, ¿verdad? A nadie le gusta la justicia de Dios o las reglas de Dios. Y dice Colosenses 1:3, dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, ¿verdad? El nombre de Dios otra vez, orando siempre por vosotros. ¿Por qué tenemos que estar orando siempre? Dice el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, primeramente por la iglesia, por vosotros, porque ¿a quién le está hablando en Colosenses 1:1? A la iglesia. Entonces, orando siempre por vosotros. ¿Quién debemos orar siempre? Por la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios, Señor, Antiguo Testamento. Jesús, cuando Dios encarnó o cuando Dios caminó en la tierra. Y Cristo significa unción, espíritu que nos dejó. Por eso el nombre de Dios es Señor Jesucristo. Dice que no hay otro nombre arriba en el cielo o abajo en el cielo más poderoso que Él. Dice la Biblia que toda rodilla se inclinará en su nombre. Entonces es el nombre de Dios, ¿verdad? Pero Él lo revela a sus santos, a su iglesia, no a todo mundo. Por eso le siguen llamando de otras maneras en otros lugares, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17, el contexto general. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Tenemos que orar siempre en todo lugar, ¿verdad? Orar sin cesar, porque es la comunión el privilegio que Dios tiene a todos aquellos que son sellados con el Espíritu Santo. Se abre esa comunión, se rompe el velo del lugar santísimo y Dios te puede escuchar todo lo que tú le digas si quieras. Es un privilegio, porque imagínense cuántas millones de personas se pasan orando horas y días en monasterios y Dios no los escucha. Si no tienes el Espíritu Santo, no te escucha. Tú puedes orarle a Dios todo el día y toda la noche y los 365 días de la semana, y si no tienes el Espíritu Santo, nada, no te escuchó. Tus oraciones no llegaron ni al techo. Pero si tienes el Espíritu Santo, cualquier cosa que digas, Dios está escuchándote. Porque eres su hijo, porque le perteneces a Él, porque Él te compró con la sangre preciosa de Él. Y dice la palabra de Dios, Colosenses 1:4, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Dónde debe estar nuestra fe? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En la Biblia existe solamente fe en Cristo y fe de Cristo. No hay otra fe, no existe otra fe
que yo tengo fe en mi pata de conejo, eso no existe. No existe. Que yo tengo fe en el doctor no está aquí. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe únicamente viene a través de este libro. Si no está aquí, no es fe. Crees que es fe, pero no es fe. Oído vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes esa fe en lo que Él hizo, en el sacrificio que hizo, dice, y del amor que tenéis para con todos los santos. Obviamente, si tú oras por tus hermanos en la iglesia, si tú oras por todos los santos, si tú oras por todos los cristianos en el mundo, obviamente hay amor en ti, porque te preocupan, porque quieres lo mejor para ellos. Por eso es muy importante del amor que tenéis con todos los santos, ¿verdad? Pero un amor verdadero, no un amor fingido, un amor verídico, ¿verdad? La semana pasada también un misionero fue a comprarme una bicicleta a mí. Entonces él llegó y le escogió una bicicleta y me estaba platicando que él era 15 años, él estuvo en Asia como misionero con su esposa. Y dije, qué bueno, gloria a Dios. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si es misionero o no. Y yo le dije, entonces, ¿qué predicaba? Y se me quedaba viéndole y yo le dije que Jesus Christ died for our sins, he was buried, he rose again in the third day. Y dijo, exactamente, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y yo me quedé, wow. Eso fue como ver un ave en extinción. Sí, así cuando ya un animal se está extinguiendo, ya fue raro. Era un verdadero evangelista. Le dije, llévate la bicicleta gratis. Gracias. No, dice, te la pago, hermano. Porque... Y dije, wow, ese sí es un verdadero cristiano. Si tú le preguntas a alguien, ¿eres cristiano? ¿Cómo te convertiste? ¿O cómo fuiste cristiano? No, que yo fui al concierto de Yuri y me tocaron la cabeza y me quedé como ficha de dominó. Tú no eres nadie. Sigues siendo un mismo pagano. No, que pasé al frente y me dijeron, confiesa con tus labios que el Señor es el Señor y serás salvo. Tampoco en la Biblia no dice que ser salvo así. La única forma de ser salvo es creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario de todo corazón. No hay otra forma de ser salvos, porque Dios lo instituyó así y lo vamos a ver a través de esta predicación también. Dios le plació que fuera la salvación de esa manera, por la locura de la predicación. Y dice Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que es guardada en el cielo. Todos nosotros los redimidos tenemos una esperanza viva. Y la esperanza no avergüenza, dice en la Biblia. Dice, de la cual habéis oído por la palabra del evangelio. Esa es la única forma de tener una esperanza viva. Esa es la única forma que tú tengas un boleto para entrar al cielo, que hayas creído el evangelio glorioso de Cristo. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces, sabemos algo que es muy importante, que nosotros somos redimidos, somos comprados. Redimido es una palabra que se usa antiguamente para comprar esclavos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo compraba un esclavo y lo volví a comprar otra vez, era redimido por el patrón y se iba contigo. Así como Dios nos perdió, estuvimos perdidos, Él nos vuelve a comprar, por eso regresamos a Él. Una vez me dijeron en un evento de niños que tenía, tú les tienes que explicar qué es redimido a los niños. Le digo, bueno, les voy a explicar qué es redimido. Le digo, si un niño tiene un botecito, hizo un botecito todo el verano, en sus vacaciones, y lo hizo de madera, bien bonito, y se puso a jugar un día que llovió como ayer o con el tormentón del otro día, y lo puso en la chorrera, y él le iba siguiendo, pero se le perdió el bote. Y ya después, ay, mi botecito se me perdió. Y ya cuando regresa él a la escuela, ve que otro niño está jugando con su bote. Dice, ese es mi bote. Dice, no, dice, yo me lo encontré. Dice, yo quiero tanto ese bote que te lo vuelvo a comprar. Eso es redimido. Eso es lo que hizo Jesús. Nos volvió a comprar con su sangre preciosa. Amén. Entonces dice Colosenses 1:6, el cual ha llegado a vosotros. ¿Qué? El evangelio.
Oímos el evangelio, lo oímos que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Ese es el evangelio, ese es el evangelio que nadie predica, ese es el evangelio que todos hablan del evangelio y no lo dicen. Y dice, como también en todo el mundo y todo fructifica, porque el verdadero evangelio tiene frutos, porque hay una verdadera conversión, como también en vosotros desde el día que oísteis, como dice Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo, conociste de la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que Él murió en nuestro lugar, en la cruz del madero. Él murió en la cruz del madero, esa es la verdad, esa es la única forma que nosotros podemos ser salvos, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, quitaron en muchas Biblias, porque es poder para salvación. A todo aquel que cree, primeramente al judío, después al griego, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que predicar el evangelio a otros. Usted tiene un ser querido, alguien que ama, predique el evangelio, porque esa es la única manera. Ni llevándolo a la iglesia amarrado, ni jalándolo, ni nada. Creyendo el evangelio de todo corazón, Él solito va a venir, Dios le va a poner el querer como el hacer, ya no lo vas a poder sacar de aquí. Porque tiene al Espíritu de Él. Y dice Colosenses 1:7, dice, como también habéis aprendido de Epafras, ¿va? Epafras fue mandado después de Timoteo a Colosas, a la iglesia de Colosas, a enseñarle la palabra de Dios. Era también un alumno del apóstol Pablo, consiervo amado, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo. ¿Usted es un fiel ministro de Cristo? ¿Verdad? O tú predicas otra cosa, porque la persona que yo vi el sábado dijo que él es testigo de Jehová, no es fiel ministro de Cristo. Entonces, ¿somos fieles ministros de Cristo? Estamos aprobados por Dios, dice 2 Corintios 3:6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes, en algunas Biblias pusieron competentes, no estamos en ninguna competencia, somos suficientes del Nuevo Testamento, pusieron en algunas Biblias del Nuevo Pacto. Somos hechos ministros, no solamente el que predica a todos nosotros. Dice 2 Corintios 5:18 que Dios nos dio a todos el misterio de la reconciliación para reconciliar a otros a través del evangelio. A todos, ¿verdad? Entonces dice, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese versículo siempre me acuerdo de un hermano que empezó hace muchos años, uno de mis primeros seminarios que yo tuve, ¿verdad? Porque yo fui a 3 seminarios antes de ir a la universidad teológica. Él se enojaba conmigo porque yo sabía todas las respuestas, ¿no? Porque pues, Dios me daba las respuestas, no porque supiera mucho, y se enojaba y me decía, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero pues el espíritu es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú eres muy espiritual, te sabes esto. No puede haber otro espíritu, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:8, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu. ¿Por qué? Porque el evangelio está aquí. El espíritu es la palabra de Dios. Así nos ha declarado su amor. Creímos al evangelio y dice que Él derrama todo su amor en nuestros corazones, ¿verdad? Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado, no dice que se va a derramar, ya se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos sella, dice Filipenses 2:13, o 13 o 14, dice que Él nos va a poner ese querer como el hacer. Él es el único que te puede convencer, el Espíritu Santo. No el predicador, no la institución, no la religión, no la denominación, sino el mismo Espíritu Santo es el único que te puede convencer. El mismo Dios, ¿verdad? Y es el único que te puede hacer cambiar. Que no nos es dado hasta el día de la completa redención, el día que nosotros seamos transformados de este cuerpo a un cuerpo glorioso. Dice Colosenses 1:9, dice, por lo cual también vosotros desde el día que oímos, ¿qué? El evangelio.
¿verdad? Porque ¿cuál es el contexto? El Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así de fácil es el Evangelio y lo hacen tan complicado el día de hoy. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del Espíritu o lleno del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría y entendimiento espiritual. Algunas Biblias pusieron inteligencia espiritual, no, entendimiento, porque tienes que entender. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo solo es a través de leer la palabra de Dios, de comernos la Biblia, porque también nuestro espíritu come. Entonces tenemos que aprenderla, estudiarla, como dice la Biblia, va en Hebreos 11:6, diligentemente, ¿verdad? Que quitaron en la Reina Valera diligentemente en la 60. De verdad que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es premiador o galardonador a los que lo buscan diligentemente. Únicamente, diligentemente, ¿verdad? Dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo y toda oración, la armadura de Dios, ¿va? Y súplica en el Espíritu, ¿va? Debemos usar la Biblia, las palabras de Dios para orar. Y velando en ello en toda perseverancia y suplicación por todos los, no dice todos los enemigos, todos los malos, todos los enfermitos, no, primeramente la iglesia, por todos los santos, por todos los santos, por todos los santos, ¿verdad? Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, ¿verdad? De Dios, agradándole en todo, ¿verdad? Esa es la única forma de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fructificando en toda buena obra, creciendo en mis oraciones, en mis ayunos. No, ¿creciendo en qué? En el conocimiento. Eso es lo más importante para Dios. ¿De qué te sirve orar todo el día y toda la noche si no tienes conocimiento? De nada. Tienes que tener conocimiento de Dios, no el tuyo, sino de quién? De Dios. Colosenses 1:11, fortalecéis con todo el poder según la potencia de su gloria. Ese es el poder de Dios, el poder del Evangelio. Es el poder de la gloria que Él hizo, que Él venció la muerte en la cruz. Para toda paciencia y longanimidad con gozo. Todo lo que hagamos para Él es con gozo, ¿verdad? Y por largo tiempo. Así me preguntó el testigo de Jehová, dice, ¿y tú vas a una iglesia? Le digo, sí, dice, ¿y qué haces en la iglesia? Le digo, soy pastor. Ah, dice, ¿eras pastor? Le digo, no, soy pastor. No dije que era, soy pastor. Entonces, que tú conoces a fulano de tal, a tal pastor, que tú conoces. Yo no. Yo no conozco a muchos pastores porque desgraciadamente tienen doctrinas extrañas. Así se lo dije. Y es verdad. Yo no estoy hablando mentiras. Si tú amas a alguien, le dices verdad. Si tú no amas a alguien, le das medias verdades o medias tintas. Entonces tú, si amas a alguien, le tienes que decir verdad. Una vez mi suegra me dijo, porque desgraciadamente 2 de mis cuñadas estaban en una secta, en una religión falsa, evangélica cristiana, ¿va? Y me dijo, quisiera que tú te llevaras mejor con mis hijas porque tú siempre les hablas de la palabra de Dios y ellas se molestan. Digo, señora Raquel, con mucho respeto, si yo no amara a sus hijas, yo les hablaría mentiras. Pero si tú amas a alguien, le hablas la verdad. La verdad duele, la verdad le incomoda a muchos, pero la verdad es presencial, porque no puede haber amor sin verdad. No puede haber amor sin verdad. Como el testigo de Jehová me dijo el sábado, dice, para callarte la boca, y agarró su teléfono, dice, porque en mi Biblia traía, dice, te voy a leer un versículo, y leyó creo que Juan 13:34, que dice, os doy un nuevo mandamiento a ustedes, le está hablando a los discípulos de Jesús, que os améis los unos a los otros. Dice, y yo no veo amor en ti, yo veo que tú eres agresivo conmigo. Y yo me quedé, ¿no puede haber amor sin verdad? ¿Qué dice en Juan 14:6? Yo le pregunto a usted, y ni se sabía la cita. ¿Acaso Jesús dice, yo soy el amor, el camino y la vida? ¿O no dice que Él es la verdad? Entonces, no puede haber amor sin verdad, ¿verdad? Eso es ridículo porque es un amor falso. Eso es un amor falso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que abrir bien los ojos porque las personas de nuevo te tratan de envolver, de explicar.
Y dijo, además nosotros, y le digo, ¿y cómo me dices eso tú? Que Jesús da un mandamiento, y si ustedes dicen que Jesús no es Dios. Entonces, no, solo Dios puede dar mandamientos, según ustedes, los testigos de Jehová, porque yo he estudiado los testigos de Jehová, los mormones, los sabatistas, todos, la luz del mundo, todas las sectas yo las he estudiado. Entonces me dijo, bueno, en Isaías dice que era Dios. Digo, ¿es Dios o era Dios? Y agarra y patinó, me dijo, ¿es Dios? O, si lo hubiera oído el jefe de su salón del reino, lo corre. Pero por eso es poderosa la palabra de Dios, porque te puede confrontar. La palabra de Dios, no puedes tú contra la verdad, siempre es más fuerte que la mentira. Siempre más fuerte que la mentira. Y se enojó y se fue, ¿va? Y ya después dijo otras cosas, ¿va? Y después seguimos adelante, ¿va? La palabra de Dios es lo más importante. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en la luz. Nosotros vamos a ser santos en la luz cuando ya seamos redimidos completamente, vamos a ser luz, ¿verdad? Cuando salga el sol, cuando salga Jesucristo, cuando tengamos un cuerpo glorioso, ¿verdad? Vamos a participar en esa herencia. Nos hizo idóneos, ¿verdad? Una vez yo le dije a un pastor en México, tenemos que ser idóneos. Dice, no, hermano, los únicos idóneos es la mujer, porque la mujer es ayuda idónea. Digo, no, hermano, idónea no sé qué, no significa mujer. Le digo, idóneo significa a la par. Significa a la par. A la par. Si tú trabajas, la mujer también trabaja. Si la mujer cocina, tú también cocinas. Es a la par. Ayuda a la par. Eso significa idóneo. Para participar en la herencia de los santos. Dice, a quien tenemos redención por su sangre. Por eso no te leen ninguna secta. Colosenses 1. Porque tenemos el perdón de los pecados. Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las falsas evangélicas cristianas o sectas, que la salvación es gratis. Y tenemos el perdón para siempre de todos nuestros pecados. Porque redención significa compra total de nuestros pecados. Nos compró totalmente. Nos compró con todo y el estuche de monerías que teníamos. Con todos los pecados. Así sucio, con las manos sucias, con la cara sucia, te quiero, dijo Dios. Yo te compro con mi sangre preciosa. Redención significa compra total. Entonces dice Romanos 3:25, al cual Dios ha puesto como propiciación. En el Antiguo Testamento había un propiciatorio donde se ponía la sangre, ¿verdad? Propiciación quiere decir en lugar de nosotros. Por la fe, ¿en qué? ¿En qué tenemos que tener fe? En su sangre. Yo no me explico cómo mucha gente dice que es cristiano y no predican un evangelio sin sangre. Pues tienes que tener fe en su sangre, en la vida que él derramó. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces tenemos que tener fe en la vida que él derramó, en la sangre, para manifestación de justicia, para la remisión de pecados pasados, ¿va? O pasados por alto, o sea, ya los pasados los deja, los tira al fondo del mar, Dios. Dice 15, el cual, por eso no te predican Colosenses 1 en ninguna falsa iglesia ni en las sectas, porque el cual es la imagen del Dios invisible. Porque Dios era espíritu en el Antiguo Testamento y se hizo visible un día. Primogénito de toda criatura. No había antes, nadie más antes que Jesús. Antes de todo. ¿Verdad? Porque eso es lo que me dijo el testigo de Jehová. Porque, dice, la Biblia dice que Jehová es el Hijo de Dios. Le digo, pues también dice que es el Hijo del Hombre. Le digo, y ustedes dicen que todos somos hijos de Dios. Y los mormones dicen que todos son dioses chiquitos. Digo, ¿a quién le creo? ¿A ustedes o a la Biblia? Y se enojó más, ¿verdad? Entonces me empezó a decir esto, me empezó a decir lo otro. Y de repente dice, ya te vamos a borrar de nuestra lista y ya no vamos a pasar aquí a tu hogar a molestarte. Le digo, no me molestan en ningún lado. Digo, a lo mejor ustedes se convierten, y me agarra y se me queda viendo. Le digo, sí, a lo mejor ustedes se convierten y tienen al verdadero Dios. Dicen, yo tengo al verdadero Dios. Digo, pues eso no enseñan los testigos de Jehová, que son sellados ustedes con el Espíritu Santo. Y agarre que se da la vuelta y que se va y dice, y yo también serví en el ejército 30 años, porque me señaló la placa de mi carro. Y agarro y le digo, pues ahora le debes de servir al Dios verdadero.
Dice mi esposa, a lo mejor fueses un poco brusco con él. No, Jesús nos da el ejemplo. Jesús cuando le habló a los religiosos, no les dijo, ay, qué bonitos, mira qué bonita sotana. No, Jesús les dijo, cueva de lobos, nido de víboras, sepulcros blanqueados, hasta de lo que se iban a morir, porque están predicando mal la palabra de Dios. Si alguien no sabe de la palabra de Dios, claro, tú tienes que hablarle con amor, pero alguien que habla mal la palabra de Dios, tú no tienes por qué hablarle bien. ¿Por qué? Porque está jugando con Dios, está hablando mal de mi Dios. Como dije antes, ¿no? A mí me pueden decir lunático, loco, lo que quieras, me puedes decir, no me ofendes, pero si tú dices algo mal de la palabra de Dios, algo mal de mi Dios, haz de cuenta que me jalan los cabellos, porque estás hablando mal de Dios. Y no se vale. Entonces es muy importante que tú sepas que hay un verdadero Dios real. Dice Colosenses 1:16, por el cual fueron creadas, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Quién creó todo? Jesucristo. ¿Quién es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de las estrellas? Jesucristo. Por eso no te leen Colosenses 1. No, porque te enseñan en el consejo de Nicea, te enseñaron que el Padre hizo el mundo, después tuvo al Hijo, después dejó al Espíritu Santo. No, Jesucristo es el mismo, el Dios es uno, Él se puede dividir, pero es uno. Dice, porque Él fueron creados todas las cosas que hay en el cielo, que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, ¿hay un mundo invisible? Claro que sí. ¿Hay un mundo espiritual? Claro que sí. Sean tronos, ahí falta una S, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, si usted ve un árbol en la calle, fue creado para Jesús y Él lo crió. Si usted ve un pajarito, Él lo crió y también es para Él. Todo, absolutamente todo. Dice, entonces, y el testigo de Jehová me dice, solamente hay un todopoderoso. Y le dije, ¿y qué dice Apocalipsis 1:17? Porque si le digo revelación, ni sabe. Entonces, ¿qué dice la revelación de Jesucristo? Revelación 1:17, dice, yo soy, dice Jesús, y Él se revela. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, Jesucristo. Yo soy el principio y el fin, dice Jesucristo. Yo soy el Señor del Antiguo Testamento, dice Jesucristo. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir. Yo soy nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Todopoderoso. ¿No que nada más hay un Todopoderoso? Pues claro que es uno, pero es Jesucristo. Dice Colosenses 1:17, dice, antes todas las cosas subsisten por Él. Él nos tiene sostenido todo el universo en su mano. Dice Hebreos capítulo 11, la fe, ¿verdad? Dice que es la sustancia. ¿Ya? La sustancia Él lo sostiene. Es que el aire es todo. Dios es todo. Y gracias a Él subsistimos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Es la cabeza de la iglesia. Por eso su iglesia es lo más glorioso que puede haber sobre la faz de la tierra. Ni siquiera la astillita de la cruz, ni el manto que tienen ahí que dicen que es la cara de Jesús ni el muro de los lamentos es tan santo que su santa iglesia, porque la compró. ¿Cuál es el principio del primogénito de los muertos? ¿Por qué dice Pablo que también es primogénito de todos los muertos? Porque también es de la vida y también es de los muertos. ¿Va? Porque todo le pertenece a Él, la vida y la muerte. ¿Va? Y su sagrada iglesia, el cual Él pagó con su propia sangre. Dice en Actos o Hechos capítulo 20-28, ¿verdad? Dice, mirad por vosotros todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como sobrevedores, dice el apóstol Pablo. ¿Qué sobrevedor? Alguien que trabaja para Dios de todo corazón voluntariamente. Ahí los católicos en la Reina Valera 60, Eugenio Nida, de la Asociación Bíblica Europea, le cambió por obispos.
¿va? Para que haya obispos y avispas. No, nos dice sobrevedores, los que trabajan voluntariamente gratis, los que les nace en su corazón hacerlo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia vida, con su propia sangre. Dice 19, ahí vamos avanzando, por cuanto agradó al Padre que en Él morase toda plenitud. En esa reencarnación morase toda plenitud. No hay otro nombre abajo del cielo, arriba en la tierra, ni en ninguna otra galaxia que es Jesucristo. Jesucristo es santo, 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 1000 veces santo. Una vez en la universidad teológica, un hermano me dijo, no, dice, no puede ser 1000 veces santo. La Biblia dice que solamente es 3 veces santo. Y yo me quedé. Bueno, digo, hermano, cuando dice 3 veces santo, ya sea en hebreo o en griego, quiere decir infinitum. Le dije la palabra en griego, infinitum es infinito. ¿Va? Tú, digo, hermano, tú no puedes limitar a Dios su santidad. Para mí es 1000 veces y 1,000,000 de veces santo. Y siempre será santo. Y dice Corintios 1:21, porque por no haber conocido el mundo la sabiduría de Dios, ¿ah? Como el tipo que me fue a visitar, por la sabiduría agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿de qué? Del evangelio. A Dios le plació, a Dios le dio su regalada gana que todos los que sean salvos y sellados con el Espíritu Santo es a través del evangelio, no de otra manera. No declarándolo, no prendiendo una velita, no, creyendo de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es por esa locura. Estás loco, ¿cómo crees que nada más creyendo vas a ser salvo? Después tienes que discipularte, después tienes que hacer esto, después tienes que bautizarte, después tienes que ofrendar. Todos los que te dicen que tienes que añadir o quitar es falso. Él lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Dice Colosenses 1:10, estamos completos en Él. Dice Colosenses 1:20, habiendo hecho la paz por la sangre, entonces tuvimos la paz mediante la cruz. Esa es la revelación de la cruz. Tenemos paz para con Dios. Todos somos enemigos de Dios. La gente se cuida del diablo el día de hoy. Te debes de cuidar de Dios. El Dios es el único que puede destruir tu alma. El diablo no lo puede hacer. Jesús lo dijo, cuídate, no te cuides de aquel que puede destruir el cuerpo, cuídate de aquel que puede destruir tu alma. Solo Dios puede destruir tu alma. Entonces, a Dios le pertenecen todas las almas. Entonces, hay una enemistad con Dios. Todos los que nacemos tenemos una enemistad con Dios y la única forma de hacer las paces es a través de la cruz, de creer en el sacrificio vivo que Él hizo en la cruz para nosotros ser sellados y redimidos, ¿va? Así todas las cosas que hay en el cielo y hay en la tierra, ¿ah? Con su sangre preciosa, como dice Levítico 17:11, ya lo mencioné, la vida de la carne está en la, y no solamente la vida, también está ahí tu pecado. Así se lo dije a un adventista, ¿sabes dónde está tu pecado? Dice, en tu mente. No, le digo, si te sacan tu mente, pues todavía tienes pecado. Digo, el pecado se encuentra en tu sangre, en tu vida, porque te lo transmitieron. Está en tu vida, el pecado está en tu sangre y tu alma está en tu sangre. Entonces, ¿cómo tú vas a cambiar o ser redimido por obras solamente que te desangres? O tomar la sangre sustituta del Cordero de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:21, ya que a vosotros en otro tiempo éramos extraños, erais extraños, enemigos de vuestra mente. Porque pensamos tontería y media. La inmortalidad del cangrejo. Por las malas obras. Y ahora empero nos ha reconciliado. Dios dice, ok, ya sabemos que tienes te vamos a tener que programar tu cabeza de nuevo. Porque está muy echada a perder. Vamos a borrar el disco duro y ponerte la palabra de Dios para que reacciones. 22. En el cuerpo de su carne. ¿Quién es en el cuerpo de su carne? La iglesia. Por la muerte, presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Para eso lo va a hacer. Santos y sin mancha, irreprensibles. Irreprensibles quiere también sin arruga.
Dice, presentar una iglesia sin mancha y sin arruga. Presentar una iglesia sin mancha, sin pecado. ¿Cómo vas a presentar una iglesia sin pecado? Sí, cuando seas transformado en el rato, vas a quedar más limpio que un silbato. Vas a llegar allá limpiecito, sin un pecado. ¿Y qué es arruga? Arrugas son las falsas doctrinas. Decía mi suegra, en paz descanse, ella decía, ¿qué es más fácil quitar, una mancha o una arruga? Dice Colosenses 1:23, empero pertenecéis en la fe. Pertenecemos a Él, pertenecemos a lo que Él hizo en la cruz, fundados y firmes. Nadie nos puede sacar de que Él nos redimió a través de su sacrificio en la cruz, que Él nos compró con su sangre preciosa, que Él nos prometió el cielo y lo va a hacer. Dice en Números 23, ¿verdad? Que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él todas sus promesas las va a cumplir. Que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, el cual Pablo, yo soy hecho ministro, ¿va? El evangelio. Esa es la esperanza del evangelio. No hay otra. El evangelio para la iglesia. Todavía no acabamos, ¿va? El evangelio para la iglesia. 24, ahora regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne. ¿Qué es la carne? La iglesia. ¿Se fija? En la carne, la iglesia. Lo que falta en las aflicciones de Cristo, porque su cuerpo es la iglesia. Entonces, vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones, ¿va? Como el testigo de Jehová que me vio el sábado ya quería decirme hasta de lo que me iba yo a morir, pero ¿por qué? Porque no les gusta la verdad, Así llegaron unos hermanos aquí de Venezuela hace unos años y ellos empezaron a hacer cortocircuito cuando yo empecé a predicar. Porque dice, nosotros tenemos 30 años en la iglesia y nunca habíamos escuchado eso. Le digo, pues estamos predicando algo básico. Y ya ellos empezaron a ver en la Biblia todo lo que yo decía, como la iglesia de Berea, todo lo que decía lo comparaba. Por eso yo predico con muchos versos para que lo que yo estoy diciendo, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dicen, no, pastor, estuvimos 30 años perdidos y no nos habíamos dado cuenta hasta que llegamos aquí. Estuvieron hasta en la iglesia de Maldonado, imagínense, válgame Dios. Y el otro gritón, ya no me acuerdo cómo se llama, el que grita, ¡Segadores! Oh, creo que es Rudy Gracia. Porque de gracia no tiene de nada de gracia. Entonces, hay que abrir bien los ojos y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia es lo único que te puede hacer crecer y sanar tu corazón y ser transformado realmente. No hay otra doctrina. Lo cual yo soy hecho ministro, aquí en Pablo, según la dispensación. En algunas Biblias pusieron administración, no, la dispensación, porque hay dispensaciones de tiempos. Estamos en la dispensación de la iglesia. De Dios, el cual me es dada para que se cumpla la palabra de Dios, ¿va? Porque no sabía nadie del evangelio, no sabían cómo íbamos a ser redimidos, no sabíamos el evangelio iba a cambiar, porque Jesús predicó otro evangelio. Jesús predicó el evangelio a los judíos, creer que yo soy el Mesías prometido, el ungido de Dios, y arrepentirse y bautizarse en mi nombre y recibir el Espíritu Santo. Pero como fue rechazado, Dios cambió el evangelio a creer lo que primero era quién es Jesús y ahora él es lo que hizo Jesús. Es una transición, ¿va? En el libro de Hechos nos enseña la transición de evangelios. Dice 2 Timoteo 2:15, dice, estudia, ¿va? Quitaron en muchas Biblias, como la Reina Valera 60, lo de estudia, ¿va? Porque los católicos quieren que seamos tontos. Pusieron procura. No somos procuradores. Estudia, es un mandamiento para la iglesia. Estudia, ¿cómo? Con diligencia. Presentarte aprobado por quién. Aquí está carta de aprobación. Por Dios. Como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Así como el tipo que habló conmigo el sábado, yo no tengo nada que avergonzarme, porque yo estoy hablando lo que dice Dios. Y la verdad siempre es más fuerte que la mentira. ¿Ah? Dice, no tiene nada que avergonzarse, que traza, hace las dispensaciones, que traza bien la palabra de Dios. Esto le pertenece a los judíos, este le pertenece a Josué, este le pertenece a Ruth, esta es la historia de Dios, esta es la historia de Canaán. Esto me pertenece a mí,
Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero dice que en el contexto de eso lo dice en 2 Timoteo 3:16, en el contexto 2:15 nos dice que primero tenemos que trazarla y dividirla, porque no todo aplica para nosotros. Así me dijo una señora, dice, la Biblia me dice, cuando te dicen la Biblia me dice, ponte tu chaleco antibalas. Dice, la Biblia me dice que no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Dice, señora, usted no es Josué, está hablando Josué, no le está hablando a la iglesia, está hablando a Josué. ¿Y cómo va a decirle eso Dios? Porque dice que se lo dijo Dios, ¿va? ¿Cómo le va a decir eso Dios si en Timoteo dice que Él ya no nos ha dado un espíritu no de temor? No tenemos por qué tener temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces no me pueden mandar a ser valiente porque ya me dio un espíritu que es valeroso, que no tiene cobardía. Se contradijera la Biblia, pero no se contradice la Biblia, no sabemos dividirla, no sabemos trazarla. ¿Va? La palabra que se usa ahí en trazar, en griego quiere decir como cuando tú haces los surcos para el maíz o para plantar. ¿A poco tú haces un surco así? No sale la cosecha. Tienen que estar derechitos, ¿va? Para que el agua corra y pueda crecer ahí tu maicito, tu frijolito y todo eso, bien. 1:26, a saber, el misterio que nos ha estado escondido, es los misterios para la iglesia, revelados al apóstol Pablo. Primer misterio, Jesús es Dios. Segundo misterio, Cristo en nosotros, dentro de nosotros. Es el que va a revelar en Colosenses 1. Tercer misterio, que Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cuarto misterio, el misterio de la iniquidad, así, etcétera, etcétera. Quinto, del anticristo o del rapto. Cuarto, el rapto. Quinto, el de la iniquidad. Sexto, el misterio Babilonia. Y el séptimo, la restauración de Israel. Son los misterios para la iglesia. Solamente la verdadera iglesia sabe los misterios. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros, ¿va? Entonces dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros. Dios está dentro de nosotros, Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu, como tú lo quieras llamar, es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en vosotros. Porque cuando tú tengas ese sello, esa es tu esperanza de gloria. Ya no hay vuelta atrás, ya has sido comprado. Dice 28, a que nosotros, pusieron algunas Biblias, anunciamos, no, predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre toda sabiduría. Por eso yo le hablé así a este tipo, porque le tengo que enseñar. No es, y yo le dije, en ningún momento yo he sido agresivo contigo porque yo no te he faltado el respeto, yo te estoy hablando con la palabra de Dios. No, pero tú tienes una actitud muy... Yo defiendo la palabra de Dios. A lo mejor tú no la defiendes, pero yo sí, porque yo soy soldado de Cristo. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Yo no le puedo decir, no, pues si ustedes creen esto, nosotros también, y agarran lo bueno y agarran un poquito lo malo, no. Dios no le gusta medias tintas. Dice, en el cual yo también trabajo, el apóstol Pablo, todos nosotros también, combatiendo según la operación de Él que obra en mí poderosamente. ¿Qué es lo más poderoso que hay? La palabra de Él. La palabra de Él. Ni tu ayuno, ni tu oración, la palabra de Él. La palabra de Él actúa poderosamente. Ya dice, aunque predique el evangelio, dice la palabra de Dios, una joya de la escritura, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta esta necesidad. Entre más usted predique el evangelio a otros, hay cuando usted se está formando un escudo contra todos los malos espíritus chocarreros, como usted los quiera llamar. Ya hasta me estoy mosqueando aquí, que no termino. Y dice, ay de mí si no predicara el evangelio. Y por eso dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa de otro? Que dice, ay de mí si no predicare el evangelio, porque esa es la única forma de salvar a otros.
Que no te agarren en curva. Nos faltó el letrero de la curva. Dice una joya de la Escritura, 1 Corintios 15:1, empero os declaro, hermano, el evangelio que yo he predicado, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. En algunas Biblias pusieron en el cual perseveráis. No, firmes, firmes como soldados, firmes, firmes. 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el evangelio de gloria. Creer que Él se puso en su lugar, como dice Romanos 3:25, ya lo vimos, como propiciación, y tener fe en su preciosa sangre para ser redimidos y sellados. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú eres sellado con el Espíritu Santo, tú vas a saber exactamente quién es Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.